El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, buenas tardes, siendo las 16:30 en punto, vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase de biología. Recuerden avisarme si se ve y si se escucha bien. Vamos a dar inicio inmediatamente porque parece que hay algunos que están medios apurados. Así que damos inicio. Lo que vamos a hablar hoy es estrés y drogas. Para nosotros el estrés tiene un concepto y una clasificación general, ¿verdad? Para nosotros como individuos, como seres humanos, tenemos un concepto un poco más complejo de estrés. El estrés nosotros lo entendemos como algo que se prolonga en el tiempo y que responde principalmente a la carga de trabajo, al ritmo de vida, ¿cierto? Tiene que ver con eso, con una presión constante del medio. Nosotros ese estrés lo vamos a conocer finalmente como un estrés crónico, que tiene que ver con un proceso de estrés, con una sensación de estrés, por un periodo de tiempo prolongado que tiene diferentes consecuencias en el organismo. Pero, en términos biológicos, el estrés es una respuesta a un estímulo que crea la presión del ambiente y que permite a un organismo vivo reaccionar rápidamente frente a este estímulo para lograr la sobrevivencia. Entonces, finalmente, desde la biología, el estrés no siempre es un estado prolongado de angustia, de cansancio, de irritabilidad, sino que es más bien una respuesta rápida a un estímulo. Y si esa respuesta rápida al estímulo se prolonga en el tiempo, o sea, si esa amenaza se prolonga en el tiempo, el organismo finalmente termina cayendo en un estrés crónico. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle, ¿cierto? Nos ladra un perro, eso nos va a asustar. La sensación de susto, de miedo, corresponde a este estrés agudo, como lo vamos a conocer, que tiene que ver con un actuar rápido y tiene que ver principalmente con la capacidad de responder, o sea, de luchar contra esta amenaza o de huir de esta amenaza. También, cuando un animal, por ejemplo, ya nos salimos de el antropocentrismo, nos salimos de la visión humana de la situación de estrés y un animal se encuentra con algún depredador, va a pasar por un proceso de angustia, de miedo, y eso responde a este proceso de estrés agudo. Nosotros, antes de iniciar un examen de alta complejidad o incluso de baja complejidad, si es que no hemos estudiado, nos vamos a encontrar en un proceso de estrés agudo. Y también llegar tarde, por ejemplo, a la casa cuando dependemos de nuestros padres y tenemos que dar explicaciones, todo eso nos genera una angustia, corresponde a la sensación de estrés. Entonces, esta respuesta de estrés es absolutamente normal y nos permite la sobrevivencia. Han pasado miles de años de evolución, millones de años de evolución que han corroborado que esta sensación, esta respuesta de estrés es absolutamente normal y es absolutamente saludable. ¿Por qué razón? Porque si nos encontramos frente a una amenaza, tenemos que saber responder frente a ella y finalmente tenemos que lograr tomar la decisión de huir
o de luchar para lograr sobrevivir. Todo esto desencadena finalmente o es desencadenado, todo lo que ocurre en nuestro organismo, por todo un mecanismo de regulación que va a mantener la homeostasis. En un primer estrés, en el estrés agudo, vamos a encontrar la activación, por ejemplo, de la glándula suprarrenal, específicamente en la médula suprarrenal, donde hormonas, las catecolaminas conocidas como adrenalina y noradrenalina, ¿verdad?, son liberadas al torrente sanguíneo y eso activa todo lo que tiene que ver con la huida o la lucha. La vamos a ver en la siguiente. Cuando este estrés se prolonga en el tiempo, ya tenemos un estrés crónico, ¿cierto? El organismo se encuentra en una lucha constante por mantener el equilibrio, por mantener la homeostasis. Como recibe constante amenaza, finalmente se termina activando otra hormona, se termina activando la corteza suprarrenal, que va a liberar otra hormona importante del estrés, que es el cortisol. El cortisol en la sangre determina muchos efectos en el organismo que son perjudiciales. Afecta al sistema cardiovascular, afecta al sistema hormonal también, puede desencadenar diferentes dolencias o enfermedades como la resistencia a la insulina, puede aumentar las probabilidades de diabetes mellitus, por ejemplo, porque el cortisol tiene la característica de que mantiene la glicemia en altos niveles. Como estamos en constante estrés, necesitamos estar respondiendo rápidamente a diferentes situaciones, debemos mantener energía. Eso es lo que percibe el cuerpo. Por lo tanto, la glucosa circula. Eso, por supuesto, tiene una influencia sumamente importante en el proceso de diabetes y además tiene una influencia sumamente importante en la cicatrización de las heridas o en la disminución de las competencias de nuestro sistema inmunológico. Porque la glucosa en la sangre en exceso disminuye también nuestras defensas. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la liberación de adrenalina y noradrenalina? Va a permitir, por ejemplo, que se capte más oxígeno a través de la musculatura, si es que debemos huir, va a vasodilatar todos los vasos sanguíneos que se encuentran en los órganos vitales, principalmente el corazón, va a frenar todo lo que tiene que ver con la digestión, ¿verdad? Va a dilatar las pupilas y además la sangre va a fluir hacia las extremidades inferiores. Nos ponemos pálidos porque se vasocontraen todos los vasos sanguíneos externos que no tienen que ver con una colaboración o con una entrega mayor de nutrientes ni de oxígeno a todos nuestros músculos. Además, se suspenden o retardan algunas actividades, por ejemplo, el crecimiento, por ejemplo, se puede ver influenciada la reproducción, se puede ver influenciada también la digestión en un individuo cuando está en procesos de estrés. Este concepto lo inventó, lo creó, lo propuso Hans Selye en el año 1935, como aparece acá en la diapositiva, ¿cierto? Él era un fisiólogo que detectó estas características, podríamos decir, más o menos parecidas entre diferentes individuos que presentan estrés y lo definió como un síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas que no son específicas en el organismo frente a algún agente estresor. ¿Por qué inespecífica o no específica? Porque el organismo reacciona con la misma cascada de situaciones, de procesos, independiente de la naturaleza del estímulo. Por eso decimos que el estrés tiene una naturaleza inespecífica. Si yo me asusto porque me ladra un perro, mi organismo va a liberar adrenalina. Si voy cruzando la calle sin darme cuenta y viene un auto y me toca la bocina, lo mismo. Son dos estímulos distintos, pero producen la misma reacción fisiológica. Por eso el estrés es una reacción no específica. Tenemos diferentes etapas del estrés. Tenemos el nivel normal, ¿cierto? Un nivel normal de resistencia frente a todo el ambiente. Recordemos que siempre el ambiente nos está sometiendo a amenazas. De esto deriva también la teoría de la evolución por selección natural, ¿verdad? Donde nosotros estamos siempre, constantemente, siendo amenazados por el medio. Cuando pasamos por un proceso de estrés agudo, disminuye, ¿cierto?, este nivel de resistencia, disminuye dando nuestra primera señal de alarma.
estrés agudo, también conocido, que es este momento de alarma, donde nuestro organismo se prepara, ¿verdad? Libera adrenalina, noradrenalina y se prepara para huir o para atacar. Cuando esto se prolonga en el tiempo, aumenta nuestro nivel de resistencia. Nuestro organismo se esfuerza al máximo por responder frente a estas amenazas del medio, hasta que llega un momento de agotamiento, donde el organismo ya no es capaz de responder frente a esta amenaza y termina decayendo totalmente su resistencia, dañando absolutamente todos los sistemas y todos los órganos de nuestro organismo. Entonces, el estrés, ¿cierto?, es debido a una sobrecarga, podemos tener un sueño deficiente, mal desempeño, hay problemas fisiológicos, cognitivos, también pueden haber problemas interpersonales en la sociedad, problemas con nuestros compañeros, problemas con nuestra familia, donde nosotros no logramos adaptarnos adecuadamente a este proceso de estrés. Cuando no logramos adaptarnos a este proceso de estrés, pasamos al proceso de resistencia, donde el cuerpo se esfuerza, ¿cierto? Y finalmente, cuando no lo logramos, caemos en un estrés crónico, que es la etapa de agotamiento. ¿Qué agentes estresores existen? Los podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿cierto? Según su naturaleza, podemos clasificarlos en agentes estresores físicos y agentes estresores psicológicos. Por ejemplo, la presión que genera a uno mismo la rendición de una prueba, como la PSU. Lo que genera en uno mismo cumplir con una fecha límite para cierta actividad. Física, que se genera principalmente por algún daño físico, ¿cierto? Por algún trauma, yo me caigo, me fracturo una pierna. Todo eso tiene que ver con un factor o la naturaleza física. También los podemos clasificar de acuerdo al origen en exógenos y endógenos. Tenemos estímulos que nos estresan, que provienen del medio, ¿cierto?, de nuestro exterior, y algunos que provienen desde nuestro interior, que son principalmente psicológicos. Si es que los tratamos de enlazar, endógenos serían principalmente los psicológicos, y exógenos pueden ser los físicos, pueden ser químicos. Yo puedo vertir alguna sustancia química y eso quema mi piel, eso también es un agente estresor. Entonces, me preguntaban ahí, Nicolás, profe, pero tiene una equivocación, la diabetes no se causa por estrés, en ningún examen te miden el cortisol para ver si eres o no diabético. Por supuesto que no, la diabetes está principalmente ligada a la insuficiencia por parte de la insulina, que es la diabetes mellitus de tipo 2, o a la inexistencia de insulina. Ambos tienen como causa el exceso de glucosa en la sangre. Lo que ocurre con el cortisol es que el cortisol mantiene alta la glicemia pese a que el páncreas esté funcionando de forma adecuada. Por lo tanto, una persona que tiene su insulina funcionando de lo más bien, pero que tiene cortisol presente en la sangre, la glucosa va a seguir circulando, aunque la insulina funcione bien. Por lo tanto, se puede desencadenar resistencia a la insulina, que fue lo que dije. Lo que también significa que está un paso más cerca de que la insulina deje de funcionar. Si la glucosa es excesiva en la sangre, el páncreas produce más insulina. Mientras más insulina se produce, esa insulina puede fallar de una forma mucho más rápida. Recuerde que la insulina se copia desde el ADN. Al abrir constantemente el ADN, se producen mutaciones. Si se producen mutaciones, la insulina falla. Por lo tanto, que hay un exceso de glucosa en la sangre, producto del cortisol, sí tiene que ver con un factor que puede desencadenar la diabetes mellitus. Pero lo que se mide, por supuesto, es la glucosa en la orina. Ni siquiera la cantidad de glucosa en la sangre, es la glucosa en la orina. Si hay glucosuria, claramente hay diabetes. No cualquiera, diabetes mellitus de tipo 2. Entonces, me preguntaban también, Eduardo preguntaba cómo afecta la glicemia en la cicatrización. Afecta bastante porque la glucosa disminuye la acción de las plaquetas. Y además de eso, el exceso de glucosa en la sangre produce principalmente una baja en las defensas.
¿Por qué razón? Porque el sistema inmunológico detecta esta glucosa, hay un exceso de glucosa y ustedes saben que la glucosa no puede estar en exceso en la sangre. Por lo tanto, la insulina tiene que trabajar rápidamente. Eso sobreexige al páncreas. Al sobreexigir al páncreas, finalmente se empieza a estropear todo el organismo. Preguntaban también ¿cuándo vamos a ver evolución humana e inmunidad? Ya no alcanzamos, pues sí. Queda esta clase y la próxima. La próxima clase vamos a ver sistema inmune, lo que alcancemos. Y Nicolás, bueno, pero también se equivocó, ya que la incrementación, se llama incremento, no incrementación, de la glucemia se produce a largo plazo, no en el momento. Estamos hablando principalmente de estrés crónico, y eso, como ya lo mencioné, es a largo plazo. Y Alejandra, no hay preguntas. Ignacio, pero una persona no puede relajarse ante una situación estresante. ¿Cómo puede hacerlo para reducir la cantidad de adrenalina y la glucosa? Cuando hablamos de estrés agudo, es normal, por lo tanto, no pasa nada con la aparición de adrenalina a partir de la glándula suprarrenal. El problema con el estrés es cuando estamos hablando de estrés crónico, y esos son meses, años de estrés presente en el organismo. Por lo tanto, el problema no es la adrenalina, el problema es el cortisol. Entonces, ¿qué mecanismo biológico existe en respuesta al estrés? Iriana, no alcanzamos a ver evolución. Si tenemos clase una vez a la semana, la próxima semana es sistema inmune y a la semana siguiente usted tiene la PSU, por lo tanto no le va a servir. Nicolás, dice Ignacio, puedes practicar técnicas de relajación o respiración en los momentos estresantes. También puedes asistir a un psiquiatra que pueda recetarte algún medicamento de efecto inmediato. Eso para el estrés crónico. Para el estrés agudo puede pasar por un proceso de angustia, pero como vamos a ver ahora, el sistema simpático se regula, se autorregula con el sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, cuando termina la amenaza, el organismo vuelve a la normalidad por sí mismo. No para todo se necesita medicamentos. Factores estresantes estimulan principalmente al hipotálamo. Ustedes saben que el hipotálamo es el centro de relevo del encéfalo, ¿cierto? Todos los estímulos llegan al hipotálamo y desde el hipotálamo se reparten por la corteza si es que es necesario tomar conciencia de ellos. El hipotálamo va a activar a través de impulsos nerviosos a los centros simpáticos en la médula espinal. Estos nervios simpáticos van a activar a la glándula suprarrenal, específicamente a la médula, y además van a existir efectos viscerales, ¿cierto? ¿Qué libera esta médula suprarrenal? Catecolaminas. Catecolaminas donde encontramos a la adrenalina y a la noradrenalina, dos hormonas sumamente importantes que ustedes saben también se producen en el sistema nervioso porque son neurohormonas y son sintetizadas también por el encéfalo en algunos sectores para estimular al sistema nervioso simpático. ¿Qué produce esta adrenalina y noradrenalina? Aumentar la frecuencia cardíaca, contraer los vasos sanguíneos en la mayoría de las vísceras, por eso les decía que limita la digestión. Dilatación de los vasos sanguíneos en el corazón, encéfalo y músculos para que tengan una mayor oxigenación y una mayor presencia de glucosa. Dilatación de las vías respiratorias también porque obviamente si necesitamos una mayor cantidad de oxígeno, también ese oxígeno tiene que ser absorbido desde alguna manera, desde el entorno. Por lo tanto, deben dilatarse los bronquios y los bronquiolos para que el aire ingrese sin ningún problema. A eso le llamamos nosotros reacción de alarma. Esto es absolutamente normal. Usted está viendo una película, ¿cierto? Una película de terror, se asusta, ese es un estresor psicológico o principalmente endógeno, se produce el miedo en nuestra conciencia, pero es una reacción de alarma, por lo tanto, nos ponemos pálidos, además hay una dilatación de las vías respiratorias, además aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto,
Todo esto va a ocurrir en una reacción normal frente a la amenaza. Cuando estamos hablando ya de un estrés crónico, insisto, después de que la reacción de alarma pasó, pero sigue existiendo amenaza, la adenohipófisis es la que, al activarse a través del hipotálamo, ¿cierto?, activa la corteza suprarrenal a través de la ACTH. Esa hormona llega hasta la corteza suprarrenal y activa la corteza de esta glándula. Esta corteza produce aldosterona y cortisol. Como vimos en la clase pasada, la aldosterona es la encargada de la retención de sodio y por lo tanto también participa de la homeostasis renal, ¿verdad? Permite la retención de sodio, eliminación de protones y además retención de agua. Tienen que recordar que el sodio atrae mucha agua y por lo tanto necesariamente se reabsorben los dos en conjunto. Y el cortisol va a activar la gluconeogénesis y la proteólisis y además reduce la inflamación. Eso quiere decir, al decir que reduce la inflamación, que afecta principalmente a la respuesta secundaria del sistema inmunológico, como lo vamos a ver en la próxima clase. La inflamación es una respuesta normal y natural frente a cualquier agente patógeno. Una herida se inflama, un corte se inflama, un golpe también se inflama, por lo tanto es inespecífico. Si el cortisol lo reduce, disminuye la posibilidad del organismo de defenderse. Por eso digo que el cortisol disminuye las defensas. La adenohipófisis además libera hormona del crecimiento, que en el hígado produce una degradación de triglicéridos, lo que significa que tenemos una mayor cantidad de grasa también dando vueltas por la sangre, y la glicogenólisis. Esto significa que rompe glucógeno. Y al romper glucógeno y al activar la gluconeogénesis, aumenta la glucosa en la sangre, aumenta la glicemia. Y además en la tiroides, la T3 y la T4, ¿cierto?, incrementan la degradación de glucosa para la producción de ATP. Recuerden que la tiroides tiene que ver principalmente con el metabolismo celular. T3 y T4 regulan el metabolismo. A eso le llamamos reacción de resistencia, o sea, estamos en la segunda parte del gráfico que les mostré hace un ratito, donde aparecía la reacción de alarma y la reacción de resistencia. Ahora, dentro del concepto de droga, vamos a hablar de droga cuando nos encontremos frente a cualquier sustancia exógena, externa al cuerpo, que sea capaz de actuar en el sistema nervioso central y esto genere una alteración física o psíquica. Y tienen la capacidad de generar dependencia, tolerancia y un síndrome de abstinencia. Esas tres características son indispensables en cualquier sustancia que nosotros denominemos como droga. Por eso, no solo nosotros hablamos de las drogas depresivas como los opiáceos, como los tranquilizantes o estimulantes como la cocaína o psicodélicas como el LSD. También tenemos que considerar como droga, por ejemplo, el azúcar. Hoy en día está considerándose como una droga que daña muchas partes del cuerpo, que además daña específicamente algunas señales que genera el cerebro. También el café, ¿cierto? La cafeína es considerada una droga estimulante. Las bebidas energéticas que tienen algunas sustancias extra como la cafeína también son drogas estimulantes, pero no las tenemos en consideración porque como son de venta libre, pero tienen que tener en consideración que toda sustancia que genere un cambio en el sistema nervioso es considerada una droga. Entonces, las podemos clasificar, como ya les mencioné, en depresivas, en estimulantes y en psicodélicas, dependiendo de, ¿cómo decirlo?, dependiendo del efecto que éstas tengan en el sistema nervioso. Me preguntan,
Gisela me pregunta, la T3 y T4, ¿qué función cumplen? Ambas tienen que ver principalmente con el metabolismo celular. Cuando se libera T3 y T4, la T3 es precursora de la T4 conocida como tiroxina, ¿verdad? Esta tiroxina viaja hasta las células y produce un aumento del metabolismo celular, o sea, estimula principalmente las mitocondrias, siendo bien somera en mi respuesta. Es un poco más complejo que eso. Pero la T4 lo que hace es activar el metabolismo. Cuando hay deficiencia de T4, como lo vimos en alguna clase anterior, se disminuye el metabolismo celular y eso disminuye también el metabolismo corporal y puede desencadenar algunos problemas, algunas enfermedades como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Francisca Farías, ¿cuál es el síndrome de abstinencia? El síndrome de privación, un conjunto de síntomas y signos, eso es un síndrome, conjunto de síntomas y signos que se desencadenan por la ausencia de este consumo. Eso es. Nicolás pregunta, ¿la marihuana al ser natural o creada por uno mismo igual puede producir alteraciones cardíacas? Lo que ocurre con la marihuana es que independiente de que venga de una planta, que sea una planta, la planta al no ser procesada no va a tener los agregados, como por ejemplo nosotros podemos ver en las cajetillas de cigarro que vienen con alquitrán, que tienen cianuro agregado, etc. y que generan un mayor perjuicio a la salud. Pero el tabaco también viene de una planta, pero su componente activo que genera problemas a nivel, que provoca cambios a nivel del sistema nervioso central, se mantienen. Por ejemplo, la marihuana, nosotros en nuestro cerebro tenemos el receptor para el THC, por eso la marihuana hace efecto en el encéfalo y genera una depresión y además alucinaciones. Por lo tanto, puede producir alteraciones porque al bajar la cantidad de impulsos nerviosos puede afectar incluso al tronco encefálico. Y tienen que recordar que el tronco encefálico tiene que ver con la respiración. Si una persona tiene una sobredosis con alguna droga depresiva o con alguna droga que sea alucinógena, puede afectar al tronco encefálico y puede dejar de respirar, por lo tanto puede morir. ¿Sí? Felipe, ¿los medicamentos cuentan como droga? Por supuesto que sí. Todos los medicamentos cuentan como droga. Hay algunos que son de acción directa en el sistema nervioso central y son los que vienen con la estrellita verde y que deben consumirse bajo receta médica retenida, etc. Pero sí, son todos drogas. Un paracetamol es droga. Si usted toma ibuprofeno constantemente porque le duelen los músculos, es una droga. Aspirina también es una droga, porque es una sustancia química externa. Alejandra, los psicotrópicos son considerados droga, por lo mismo se deben adquirir con receta médica retenida. Todos los medicamentos deberían ser comprados con receta médica, porque un dolor de cabeza, una persona que tiene dolor de cabeza todos los días y que todos los días toma aspirina, por ejemplo, no es normal que durante un mes todos los días se tome una aspirina porque le duele la cabeza. Eso puede responder a alguna enfermedad subyacente, ¿cierto? Puede ser algún aneurisma, por ejemplo. Por lo tanto, uno nunca debería automedicarse, aunque los medicamentos sean de venta libre. De hecho, no deberían ser de venta libre. Michael pregunta, ¿el Tapsin puede considerarse como placebo? No, porque el Tapsin lo que tiene es algunos medicamentos, pero que son analgésicos. Eso significa que disminuyen la sensación de malestar. Recuerde, por ejemplo, que el médico, cuando uno va y tiene una enfermedad viral, el médico a uno, cuando es una gripe, le receta mucha agua, descanso, paracetamol o en algunos casos algún descongestionante. Pero ustedes saben ya que el virus no se puede matar con nada, por lo tanto, solamente disminuye los síntomas, la sensación que produce la enfermedad. Entonces, ¿qué conceptos asociamos a las drogas? El hábito, ¿cierto? Se transforma en un hábito el consumo de drogas. La adicción,
desear la droga, la dependencia, que significa que el cuerpo no puede funcionar de forma correcta si estamos consumiendo droga, si no estamos bajo el consumo de esa droga. O sea, el dependiente ya debe consumir la droga para que su cuerpo funcione de forma correcta. La tolerancia significa que el organismo se va haciendo cada vez más difícil para él sentir los efectos de esta droga. Necesita cada vez mayores cantidades para sentir lo mismo. El síndrome de privación, que es una serie de síntomas y signos que se generan por la falta de droga. Por ejemplo, está el síndrome de privación del alcohol, que al parecer es uno de los más terribles y que se puede ver, por ejemplo, cuando nacen recién nacidos, hijos de madres alcohólicas, que nacen con este síndrome de privación y tienen que ser tratados. Tiene que haber un tratamiento de desintoxicación para evitar para disminuir los efectos de este síndrome de privación, que está acompañado por vómitos, problemas digestivos, temblores, fiebre, tercianas, etc. Síndrome de drogadicción, ¿cierto? Donde un individuo incluso es capaz de robar para poder acceder a la droga, donde ya hablamos de una dependencia máxima. Y las drogas duras, que son aquellas en teoría que producen una adicción más rápida. Hay drogas blandas y drogas duras. No siempre las drogas blandas derivan en las drogas duras, pero se presume, se infiere que sí, que al partir por una droga blanda es mucho más sencillo pasar a una droga dura. ¿Qué efectos tienen estas drogas? A nivel de la sinapsis química principalmente. En la sinapsis química, estas drogas se denominan psicofármacos. Esos psicofármacos se llaman de esa forma porque son sustancias químicas, como ya les mencioné, que pueden afectar diferentes partes de nuestro sistema nervioso central. Pueden afectar la producción del neurotransmisor, el almacenamiento y liberación del neurotransmisor. Recuerden que en el botón sináptico no se producen neurotransmisores, solo se almacenan. Se producen en el retículo endoplasmático rugoso de la neurona. La inactivación del neurotransmisor, que no le permite activar a la neurona siguiente, lo frena en el espacio sináptico, o la fijación del neurotransmisor en su receptor. Si ustedes se fijan en el dibujito, en el esquema, ¿cierto? El potencial de acción debe producir finalmente una sinapsis. En ese caso tenemos la morfina. Y la morfina, ¿cierto? La morfina es la que tiene que activar, en realidad inactivar, porque es un inhibidor, inactivar a la neurona siguiente. Como el neurotransmisor no se puede liberar producto de esta morfina y también de esta encefalina, la encefalina no logra asociarse a la neurona postsináptica, lo que significa que si no logra activar a la neurona, esa neurona no puede liberar el neurotransmisor. Si no logra liberarlo, no hay mensaje nervioso. Eso es lo que produce la morfina. Ahora pensemos que la morfina es una sustancia química que inhibe el dolor. La encefalina, por ejemplo, activa la neurona siguiente y la liberación del neurotransmisor de la neurona presináptica, como aparece ahí, va a activar el dolor. Como la morfina frena esta asociación de la encefalina con la neurona presináptica, no se va a sentir este dolor, lo que no significa que el dolor exista. Entonces, estas drogas, dependiendo de la droga, puede afectar a diferentes etapas de la sinapsis química. Dependiendo de la droga, tenemos diferentes efectos en el organismo en general también. Por ejemplo, el tabaco disminuye la capacidad pulmonar, el rendimiento físico, disminuye también los sentidos como el gusto y el olfato, hay un color también amarillento en los dientes y además puede desencadenar una mayor cantidad de infecciones, de caries y de tos. El alcohol, por su parte, varía de acuerdo a la concentración en la sangre, pero se puede perder el sentido, inhibe también los centros respiratorios cuando hay un exceso, cuando hay una sobredosis de alcohol,
se pueden inhibir los centros respiratorios del tronco encefálico. Por lo tanto, una persona que bebe mucho alcohol constantemente y que tiene sobredosis de alcohol puede morir por una insuficiencia respiratoria. La cannabis, ¿cierto? Marihuana, aumenta el apetito, seca la boca, los ojos tienen una mayor irrigación sanguínea, hay taquicardia, hipertensión, sudoración y se descoordinan los movimientos también. La cocaína inhibe el apetito, produce taquicardia, sudoración, hipertensión, aumenta la temperatura corporal y la dilatación de las pupilas. La heroína, porque acá hablábamos, por ejemplo, el tabaco y el alcohol son drogas lícitas. El cannabis, su consumo también es lícito. Su venta y su cultivo, hasta cierta cantidad de plantas, no es lícito, ¿cierto? La cocaína no es lícita, es una droga ilícita. La heroína también disminuye el dolor, es podríamos decir que proviene también de la morfina. Disminuye el dolor, produce náuseas y vómitos, inhibe el apetito y puede producir depresión respiratoria. Por lo tanto, una persona que tiene una sobredosis con heroína sí puede morir por una falla respiratoria. El éxtasis, ¿cierto?, tiene características o efectos muy parecidos a la cocaína. Taquicardia, arritmia, hipertensión, escalofríos, náuseas, temblores y aumento de la temperatura corporal. Y el LSD, que es una droga no natural, ¿cierto?, es una droga sintética, produce hipertermia e hipotensión, o sea, el cuerpo pierde la regulación de la temperatura, taquicardia y descoordinación motora, además de ser un potente alucinógeno. Entonces, alguien ahí pregunta si estos PPT van a algún lado. Esta es la clase número 34, si no me equivoco. Los 34 videos están en YouTube. ¿Alguna pregunta mientras empezamos los ejercicios? Porque alguien preguntaba ahí, ¿cómo aborda este tema de las drogas en la PSU? Ahora vamos a ver cómo. Pregunta número 1. En el año 1935, el fisiólogo y médico Hans Selye definió el estrés como un síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo frente a distintos agentes nocivos del medio ambiente que atentan contra la homeostasis, equilibrio de los distintos parámetros del organismo corporal. De acuerdo a esta definición, ¿cuál de las siguientes corresponde a una situación de estrés? 1. Deshidratación por pasar mucho tiempo en el desierto sin provisiones. 2. Aumento de la frecuencia cardíaca en una persona que se enfrenta a un sismo. 3. Hemorragia por una herida causada en un accidente de tránsito. ¿Cuál es correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 2 y 3 o solo 1, 2 y 3? Ahí tengo varios y la respuesta correcta es la E, 1, 2 y 3. Recuerden que cualquier estímulo por el que pase el organismo puede ser físico, como la deshidratación. No es que yo sienta estrés porque me deshidraté. No, la deshidratación produce estrés en el organismo, aunque yo no tome conciencia ni diga, oh, estoy estresado porque estoy deshidratado. No, la deshidratación es un agente estresor de tipo físico. ¿El aumento de la frecuencia cardíaca en una persona que se enfrenta a un sismo? Sí, de tipo psicológico, ¿verdad? Porque un sismo puede asustar a ciertas personas y a otras personas no. Por lo tanto, es un agente estresor de todas maneras. Hemorragia por una herida causada en un accidente de tránsito también. Estrés de tipo físico. Por lo tanto, era 1, 2 y 3. La E. 2. Cuando un fumador crónico abandona el hábito de consumir marihuana bruscamente, puede experimentar 1. Dependencia. 2. Tolerancia. 3. Síndrome de privación. ¿Cuál es o son correctas? Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2, 1, 2 y 3. Tengo varios y la respuesta correcta es la C, solo 3. Síndrome de privación.
o síndrome de abstinencia, ¿verdad? Por ejemplo, esta pregunta fue obtenida de la prueba PSU-DEMRE del 2012. De esta forma se pregunta en la PSU. 3. En un ser humano sometido a una situación de estrés agudo, el aumento en la frecuencia cardíaca se debe fundamentalmente a la descarga de cortisol desde la corteza adrenal, B, una hiperglicemia por aumento de la glucogenólisis, C, la liberación de catecolaminas desde la médula adrenal, D, impulsos nerviosos desde la corteza motora, E, la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Cuál es la correcta? La respuesta correcta es la C, liberación de catecolaminas desde la médula adrenal. Fíjense que la pregunta dice estrés agudo y aumento de la frecuencia cardíaca. Eso responde principalmente a la liberación de adrenalina, no de cortisol. Recuerden que el cortisol tiene que ver más con la glucosa en la sangre que con la frecuencia cardíaca, que la frecuencia respiratoria. Tiene que ver simplemente con que el estrés agudo tiene que ver con la adrenalina, el estrés crónico con el cortisol. ¿Sí? La respuesta era C. 4. El esquema muestra la respuesta al estrés propuesta por el Dr. Selye. Con relación al esquema, es correcto inferir que 1. El tramo A corresponde a un estado de recuperación de un periodo de estrés anterior. 2. La resistencia del cuerpo desciende cuando el agente estresor se ha terminado. 3. El cuerpo logra una resistencia mayor de lo normal cuando todos los sistemas están en alerta para tolerar al agente estresor. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2 o 1, 2 y 3? La respuesta correcta es C, solo 3. El cuerpo logra una resistencia mayor de lo normal cuando todos los sistemas están en alerta para tolerar al agente estresor. La pregunta nos está pidiendo inferir. Y si nos está pidiendo inferir, nosotros tenemos que asociar lo que vemos en el esquema, ¿cierto?, en el gráfico, con lo que ocurre en el cuerpo. Y en el cuerpo lo que ocurre es que en la B tenemos una fase de resistencia, donde el organismo pone todo de su parte, tal y como se los dije. Si pone todo de su parte, se activan todos los sistemas del cuerpo y por esa razón tolera al agente estresor. No puede ser 1 porque el tramo A no corresponde a un estado de recuperación de un periodo de estrés anterior. Tiene que ver con una disminución de la resistencia frente al agente estresor. La 2 tampoco puede ser porque la resistencia del cuerpo no desciende cuando el agente estresor se ha terminado. Todo lo contrario, la resistencia del cuerpo, como vemos en C, ocurre porque el organismo ya no puede responder a ese agente estresor. Por lo tanto, es solo 3, C. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor que nos acompaña con su pregunta desafío. 5. Con respecto a la acción de los psicofármacos, es incorrecto afirmar que 1. La unión a sus receptores es reversible. 2. Inhiben la formación y liberación de neurotransmisores por parte de los terminales sinápticos. 3. Estimulan la formación y liberación de neurotransmisores por parte de los terminales sinápticos. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 2 y 3? La respuesta correcta es la B, solo 2. Inhiben la formación y liberación de neurotransmisores por parte de los terminales sinápticos. Los psicofármacos, recuerden que podían afectar en la liberación de los neurotransmisores, podían afectar en la recaptación de los neurotransmisores, podían afectar en la recepción de los neurotransmisores y en la destrucción de ellos. Por lo tanto, sí pueden actuar en la unión de los receptores, ¿cierto? Y es reversible, si no, no funcionaría nunca más después de un consumo de droga esa neurona, y no es así. 3. Estimulan la formación y liberación de neurotransmisores por parte de los terminales sinápticos. Eso también es cierto, porque pueden liberar, pueden estimular la formación y liberación de neurotransmisores por parte de los terminales. Lo que no pueden hacer es inhibir la formación y liberación de neurotransmisores por parte de los terminales sinápticos. ¿Por qué razón?
porque en los botones sinápticos no hay formación, por lo tanto no se puede inhibir. Al estimular la formación en esta pregunta, en la número 3, se relaciona directamente con la recaptación, con tomar el neurotransmisor y reciclarlo. Yo lo reciclo, ¿cierto? Formo nuevamente la vesícula sináptica y la puedo volver a utilizar. Eso también lo hacen los psicofármacos. Lo que no se puede hacer es fabricar neurotransmisores desde cero. Recordemos que eso se hacía en el retículo endoplasmático rugoso. Le damos las gracias a la Universidad Mayor que nos acompañó con la pregunta desafío. 6. Una persona que camina por un callejón oscuro siente un ruido muy fuerte y se asusta, provocando que arranque del lugar rápidamente. Frente a este agente estresor, ¿cuál de los siguientes efectos de resistencia se produciría en el cuerpo de la persona? A. Liberación de hormonas tiroideas para disminuir la degradación de glucosa a nivel celular. B. Liberación de hormona del crecimiento para estimular la gluconeogénesis a nivel del hígado. C. Liberación de adrenocorticotrofina hacia la médula suprarrenal para que se produzca cortisol. D. Estimulación del sistema nervioso simpático para que aumente la frecuencia cardíaca y se dilaten las vías respiratorias. E. Estimulación de los centros simpáticos en la médula espinal para que se libere cortisol desde la corteza suprarrenal. ¿Cuál es la correcta? 4, 5, perfecto. La respuesta correcta es D. Estimulación del sistema nervioso simpático para que aumente la frecuencia cardíaca y se dilaten las vías respiratorias. Perfecto. Tiene que ver principalmente con el huir, ¿cierto? Si huye es estimulación de adrenalina y siempre tiene que ver con el sistema nervioso simpático. Perfecto. 7. Frente a una situación de estrés, es altamente probable que en una persona con insuficiencia a nivel de sus glándulas suprarrenales no ocurra 1. Redistribución del flujo sanguíneo, 2. Aumento de la frecuencia cardíaca, 3. Aumento del estado de vigilia. ¿Es o son correctas? Solo 1, solo 2, solo 3, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la correcta? Tengo una sola respuesta correcta y es la letra E de Matías. Es 1, 2 y 3. Si las glándulas suprarrenales no funcionan, no se va a liberar ni adrenalina, ni noradrenalina, ni cortisol. Por lo tanto, no va a haber redistribución del flujo sanguíneo. No va a bajar el flujo sanguíneo a las piernas y se va a ir de la piel. Por lo tanto, la 1 no va a ocurrir. Ya no podía ser la D, por ejemplo. Solo 2 y 3 no podía ser. Y la C, que me pusieron algunos, tampoco. 2. Aumento de la frecuencia cardíaca. Tampoco va a ocurrir. No va a ocurrir aumento de la frecuencia cardíaca si no tengo adrenalina. Y aumento del estado de vigilia tampoco va a ocurrir si es que no está activo la glándula suprarrenal para liberar adrenalina. Por lo tanto, son todas las que no van a ocurrir en una situación de estrés si las glándulas suprarrenales no funcionan. La respuesta correcta era E. 8. En un estudio sobre la respuesta psicofisiológica de estrés en una jornada laboral, se obtuvo la frecuencia cardíaca de los trabajadores durante las mañanas y tardes en días de trabajo y de descanso, como se muestra en el siguiente gráfico. Con respecto al gráfico, es incorrecto que A. El aumento de la frecuencia cardíaca se ve afectado solamente por el momento del día. B. La frecuencia cardíaca es mayor durante las tardes para los días de trabajo y de descanso. C. Durante los días de descanso, el nivel de estrés en las personas que trabajan disminuye considerablemente. D. Altos niveles de adrenalina durante la jornada laboral podrían ser los que provoquen el alza en la frecuencia cardíaca. E. A medida que avanza la jornada laboral, el nivel de estrés aumenta, lo que se ve reflejado en el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es incorrecta? 1 más 5. Perfecto. La respuesta correcta es A, que en realidad es la incorrecta respecto al gráfico. ¿El aumento de la frecuencia cardíaca se ve afectado solamente por el momento del día? Claramente no, porque si se viera afectado solamente por el momento del día, en días de trabajo y en días de descanso,
sería lo mismo. Por lo tanto, no es posible atribuir a la hora del día el efecto sobre la frecuencia cardíaca. Perfecto. 9. La morfina es un psicofármaco analgésico que actúa a nivel del sistema nervioso central imitando a la endorfina o encefalina. A continuación se muestra un esquema con el efecto de la morfina en el control del dolor. A partir de la información es correcto inferir que 1. La morfina se une a los receptores opioides de la endorfina, activándolos y produciendo una sensación de bienestar. 2. La morfina actúa inhibiendo el mensaje nervioso que viaja desde la neurona presináptica a la postsináptica. 3. Las encefalinas son neurotransmisores con efectos similares a los de la morfina. ¿Cuál es correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 1 y 3 o 1, 2 y 3? Perfecto, la respuesta correcta es E, 1, 2 y 3, ¿cierto? Porque fíjense, la morfina sí se une a los receptores de la encefalina o endorfina y al ubicarse los receptores inhibe el mensaje de la neurona presináptica a la postsináptica, a la que está allá abajo, más allá, ¿cierto? Al frenar, al instalarse la morfina en los receptores, lo que hace es inhibir la liberación de estos neurotransmisores, de los triángulos. Si no se liberan esos triángulos, no se activa la neurona postsináptica. Y además, si la morfina puede ingresar en los receptores de la endorfina, eso significa que la endorfina tiene un efecto similar a la morfina en el encéfalo. Recuerden que las endorfinas se liberan, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos un accidente, la adrenalina activa las endorfinas y eso disminuye el dolor. Lo mismo que hace la morfina. Perfecto. 10. El siguiente gráfico muestra la evolución de la prevalencia de consumo de marihuana entre los años 1998 y 2012 por nivel socioeconómico en Chile. Como porcentaje de encuestados que declaran haberla consumido al menos una vez en los últimos 12 meses. A partir del gráfico es correcto que 1. A partir del año 2002 y hasta el 2006, el consumo de marihuana en el nivel socioeconómico alto ascendió considerablemente. 2. Entre los años 2008 y 2012 hubo grandes diferencias en el comportamiento del consumo de marihuana entre los tres niveles socioeconómicos. 3. El consumo de marihuana tiende a aumentar en los tres niveles socioeconómicos desde el año 2010. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Solo 1, solo 2, 1 y 2, 1 y 3 o 1, 2 y 3? Esta pregunta es de tipo habilidades del pensamiento científico. Les vuelvo a repetir que este año vienen 5 de estas en la PSU. La respuesta correcta es D, 1 y 3. ¿Sí? A partir del año 2002 hasta el 2006, el consumo de marihuana en el nivel socioeconómico alto, ¿cierto?, ascendió de 5 a 10. Por lo tanto, sí es la 1. La 3, el consumo de marihuana tiende a aumentar en los tres niveles socioeconómicos desde el año 2010. Fíjense que en el 2010, ¿cierto?, el socioeconómico bajo pasa de 6,1 a 7,4, el medio de 3,3 a 6,9 y el alto de 5,1 a 7,1. Por lo tanto, en los tres tiende a ascender. Entre los años 2008 y 2012 hubo grandes diferencias en el comportamiento del consumo de marihuana entre los tres niveles socioeconómicos. Entre ellos, si ustedes se fijan, en el 2008 todos tienden a disminuir y en el 2010 todos tienden a subir. Por lo tanto, no hay una gran diferencia. Por esa razón era la letra D. ¿Alguna duda que les quede? Tenemos un minuto. Ignacio, ¿por qué los jóvenes fuman tanto? Mejor dicho, las personas. Es un hábito y por lo tanto, como es un hábito y genera adicción y además está permitido, tiene un acceso menos restringido que una droga que no sea lícita. Y además tiene que ver con los efectos que tiene, que son sedantes. Recordemos que el tabaco, la nicotina, que es la sustancia activa del tabaco, es un depresor, por lo tanto disminuye los niveles de estrés,
O sea, de sensación de estrés, no de estrés. Andrews me pregunta ¿por qué la 2 es falsa? No podemos afirmarla porque entre el 2008 y el 2010, en los 3 niveles socioeconómicos, disminuye el consumo de marihuana y entre el 2010 y el 2012 asciende. O sea, entre ellos no hay una gran diferencia. Diferencia sería, por ejemplo, entre el 2004 y el 2008, donde el nivel socioeconómico alto sube mucho a diferencia de los otros. Felipe, ¿viene parte del estrés postraumático en la PCU? No, solamente estrés agudo y estrés crónico, lo que tenga que ver con biología. El estrés postraumático es psicológico. Y el azúcar sí podría considerarse como una droga porque tiene efectos a nivel cerebral. El azúcar como azúcar refinada, ¿cierto? La sacarosa. No estoy hablando de los carbohidratos en general. Perfecto, entonces eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ver sistema inmune. Última clase. Quedan solo 14 días, menos diría yo, queda muy poquito tiempo. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.